Hola, hola, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo nos encontramos acá en otra clase. Esta clase va a cambiar un poquito el enfoque de lo que veníamos viendo ahora, porque hasta ahora veníamos viendo la cuestión mundial de lo que pasaba en el mundo, lo que fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, con el trabajito que hicieron, que algunos videos ya estuve recibiendo, la verdad que estuvieron muy buenos. Espero que todos se animen a hacerlo, ¿sí? Ahora vamos a hacer el enfoque de lo que estaba pasando a mediados del siglo XX en Argentina, ¿sí? Nos vamos a situar en Argentina alrededor del 1950 con un tema que ustedes en realidad vieron en cuarto año. Lo que pasa que en general, como en cuarto año no llegan a verlo, lo ven medio poquito, siempre hacemos un repaso en quinto año para que ustedes después puedan entender, porque es un tema muy importante, es fundamental para conocer la historia del resto del siglo XX. Así que le vamos a dedicar este trabajito en particular, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? En 1950, ¿qué estaba en Argentina? Bueno, estaban los llamados gobiernos peronistas, ¿sí? Ese es el tema de este trabajo, los gobiernos peronistas, que comienza en 1946, la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y en 1955 termina. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer un pantallazo general con las características de estos dos gobiernos tan importantes. O sea, definitivamente ustedes viven la realidad y saben que la palabra peronismo todavía se utiliza porque existe todavía la ideología peronista, hay un recuerdo, todavía es un momento relativamente reciente de nuestra historia, incluso debe haber tal vez hasta familiares de ustedes que participan en algún partido que se dice peronista. Entonces, bueno, lo interesante es poder entender de dónde viene esta idea del peronismo y dónde surge justamente es en este tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, primero vamos a conocerlo al señor Juan Domingo Perón, ¿sí? Como verán en esta imagen, él era militar, ¿sí? Él era un militar que había participado en los gobiernos militares que habían empezado en Argentina en 1943, había tenido participación en ese golpe de Estado y fue parte del gobierno de 1943, teniendo varias funciones. Primero fue ministro de guerra, estuvo como vicepresidente incluso, y en el último momento asumió un cargo que se le llamó Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde ese lugar se empezó a relacionar con algunos sectores populares, con sectores del trabajo, con sectores del sindicato, se empezó a relacionar con lo que se llama la CGT. La CGT es la Confederación General del Trabajo, es el sindicato más grande que tiene nuestro país y en ese momento empezaba a crecer, empezaba a tener mucha importancia. Desde ese lugar, Perón empezó a adquirir cada vez más protagonismo. Esto no le gustó al gobierno que estaba de turno en ese momento, le piden la renuncia a Perón, Perón se renuncia pero se hace un descargo importante, entonces el ejército lo pone preso. Y resulta que el movimiento que se había armado en torno de él salió en su defensa y la CGT organizó un paro para reclamar por la libertad de Juan Domingo Perón, pero incluso antes de que se diera el paro, la gente del trabajo, de las fábricas, de los distintos lugares de alrededor de Buenos Aires, empezó a marchar espontáneamente hacia la Plaza de Mayo, pidiendo por la liberación de Perón. ¿Por qué? Porque, bueno, Perón se había acercado mucho a los sectores trabajadores y había hecho algunos beneficios para la clase trabajadora, entonces los trabajadores lo tenían en gran aprecio. Entonces estos trabajadores empezaron a marchar hacia la Plaza de Mayo y con lo que tenían, por ejemplo acá tienen una ilustración, miren de cómo iban marchando, se iban sumando mujeres, trabajadores de todos los lugares, dejando sus puestos de trabajo, caminando, en camiones, se acercaron a la Plaza de Mayo y allí reclamaron, miren acá, marchando hacia la Plaza de Mayo también, reclamando por la liberación de Perón. Esta es una foto emblemática de ese día, ¿sí? Si reconocen atrás está la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, y eso que está ahí es una fuente de agua que en ese momento llegaban los trabajadores y descansaban los pies en el agua de tanto que habían caminado, ¿no? Bueno, este día histórico fue el día 17 de octubre de 1945. En ese momento la gran
manifestación de gente que llegaba a la Plaza de Mayo hizo que naciera este movimiento que se le empezó a conocer como movimiento peronista. Claro que para eso Perón se tenía que presentar a elecciones y así fue. En 1946 armó su propio partido, se presentó a elecciones y ganó las elecciones en 1946. Era un movimiento un poco nuevo, que tenía nuevas expectativas, que venía acompañado por movimientos de trabajadores, como le decía, pero también tenía acompañando a una personalidad muy fuerte, muy importante, que probablemente ustedes conozcan. Su esposa, Eva Duarte, que se casó con Perón obviamente y fue conocida como Eva Perón o como Evita, que tenía una parte importante dentro del gobierno, porque ella manejaba los sectores que estaban por fuera de la sociedad, a los que el Estado no había llegado nunca, y por eso era muy querida por los sectores más humildes. Eva Perón formó una organización, una fundación en donde le daba, por ejemplo, colchones, le daba chapa, le daba herramientas de trabajo, como las famosas máquinas de coser, para que las personas tuvieran un trabajo, especialmente las mujeres. Muy bien, asumida la presidencia, en 1946 empiezan a formular, a darse las acciones de gobierno de gobierno tan popular, bajo un modelo muy importante que es el modelo de industrialización. Probablemente en cuarto año ustedes hayan visto el modelo ISI. Se lo llamaba así porque significa industrialización por sustitución de importación, ¿sí? Esta industrialización se había hecho desde la década del 30, se habían producido productos básicos, productos textiles, o sea, pequeñas industrias, pequeñas fábricas que producían algunos no grandes productos, pero sí productos que llegaban a la población y que aparte generaban trabajo, porque estas fábricas, por supuesto, contrataban a miles de trabajadores. Estas fábricas le daban trabajo a la gente que estaba alrededor de las ciudades en general. Gracias a esta industrialización y la producción masiva de productos se generó un gran mercado interno. Este mercado hacía que la gente tuviera dinero porque tenía trabajo, tenía dinero para gastar, y ese dinero que gastaba lo gastaba dentro de la población, y por eso se armaba un circuito económico muy importante, ¿sí? Esto hizo que el Estado entonces creciera, que tuviese recursos, que la economía creciera con estos recursos. También el Estado peronista, a partir de 1946, promovió lo que se llaman las nacionalizaciones. ¿Qué significa nacionalizar una empresa? Bueno, significa que se la compra o se la crea, si ya existía, y se la hace propio del Estado de la nación. Para ello, por ejemplo, se compraron los trenes a los ingleses, que los tenían en su poder desde antes del siglo XX, desde fines del siglo XIX, y crearon empresas dependientes del Estado, con dinero del Estado, que promovía el transporte público, en este caso los trenes, pero también, por ejemplo, en la energía, como el agua, como la luz. También se creó Aerolíneas Argentinas, que fue la empresa de bandera de Nación y que todavía existe. Por supuesto, se mantuvo YPF, que ya era una empresa muy importante, pero se la nacionalizó, se la hizo más poderosa a nivel del Estado, ¿de acuerdo? Bueno, este Estado tan grande, que empezaba a tener cada vez más recursos y cada vez tenía más obligaciones, empezó a redistribuir los ingresos, las riquezas que le entraban. Por eso a este Estado se los conoce como Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar o Estado keynesiano. También probablemente en cuarto año lo hayan escuchado, lo hayan visto, porque es un Estado en donde justamente el Estado más grande, más poderoso, interviene en la economía, modifica las irregularidades, las desigualdades, las deficiencias que tiene la economía, para poder equilibrar entre las personas. O sea, si hay desigualdades para acceder a un trabajo, bueno, el Estado promueve la igualdad. Entonces, por ejemplo, activa para mejorar el sueldo a las personas a través de acuerdos con los empresarios, por ejemplo, que era algo que hacía muchas veces el peronismo. Esto lo hizo
asegurándose el accionar del sindicato, que en este momento la CGT era el sindicato más fuerte, promoviendo mejoras en las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, dándoles vacaciones pagas, dándoles otro tipo de licencias, dándoles la posibilidad de acceder al aguinaldo, que es el sueldo anual complementario, o mejorando los servicios de salud, los servicios de educación, vamos, los servicios que rodean a la vida cotidiana. O sea, en este sentido el Estado estaba presente constantemente, ¿no? Es un Estado muy grande que beneficia a las mayorías de la población. Bueno, este estado se va a acentuar durante la época que va a durar el peronismo. Por supuesto, dijimos hoy el rol de la CGT, que va a ser fundamental, va a ser como una pata muy importante del partido y que va a acompañar constantemente al peronismo. Y el rol de Eva Perón, que va a ser tan importante que en 1947, por ejemplo, gracias al apoyo, gracias al incentivo de ella, aunque muchas otras personas ya lo habían manifestado antes, se consiguió que en Argentina las mujeres pudieran votar. Recuerden que el voto en Argentina es posible desde 1912, desde la ley Sáenz Peña, pero las mujeres no estaban incluidas en ese momento. Recién en 1947 se promueve el voto femenino y el voto de la mujer es posible gracias en parte al accionar de Eva Perón, que va a ser una de las que promueva este voto, pero que lo va a poder hacer solamente una vez, porque en 1951 ella va a enfermar y va a morir apenas un año después, en 1952. ¿Sí? 1952 muere Eva Perón, producto de un cáncer de cuello de útero, era muy joven, tenía 33 años y realmente quedó en el recuerdo de la gente como Evita, la abanderada de los humildes, por todo lo que se había acercado a las poblaciones más desprotegidas. Ella, que nunca tuvo ningún cargo de gobierno, no tuvo un cargo de funcionario público. Lo único que fue la esposa del presidente y, en todo caso, la jefa de la Fundación Eva Perón. Pero bueno, en 1952 va a morir Evita, esto vamos a ponerlo como muy importante. Y vamos a poner también que en 1949, después les voy a pedir yo quedarme en la línea a ustedes en sus carpetas, así lo organizan bien, en 1949 se va a promover una reforma de la Constitución. ¿Sí? Hasta ese momento la Constitución decía que el presidente tenía que estar en funcionamiento durante 6 años y que no podía ser reelegido inmediatamente. Además de un montón de otras cosas, se le cambia eso a la Constitución. La Constitución de 1949 va a establecer que el presidente puede ser reelegido. Además, dentro de la Constitución se van a establecer los principios que van a ser fundamentales del peronismo. Esta idea, por ejemplo, de la soberanía económica, de la soberanía política, la independencia económica y el bienestar social. Se establecen como pilares de la Constitución y bueno, son beneficios también, ¿no? Porque aparecen los derechos, por ejemplo, de la niñez, los derechos de la ancianidad, digamos, hay unos cambios muy importantes en la Constitución, pero el más por ahí criticado y el más en ese momento debatido fue justamente el de darle la posibilidad al presidente de que sea reelegido, porque justamente a partir de 1952 Perón va a lograr su segunda presidencia, que es el mismo año que muere Eva, ¿no? Bueno, acá yo les puse el control de la oposición, porque el peronismo tendía a tener una política bastante autoritaria con respecto a la oposición, no aceptaba las críticas opositoras y por eso va a intervenir en la prensa, incluso va a llegar a censurar algunos y cerrar algunos diarios, cosa que, bueno, no es muy democrático que digamos, y por eso un sector muy importante de la población empezó a verlo como un dictador, ¿sí? Como alguien autoritario, como un gobierno autoritario. Empiezan a aparecer las oposiciones de grandes sectores de la población, entre ellos una parte del ejército que nunca lo había aceptado, que nunca había aceptado el rol incluso de Eva Perón. En sectores importantes de la iglesia también va a haber una oposición muy grande al peronismo. Y a partir de 1952, con la muerte de Eva y su segunda presidencia, bueno, estos conflictos, estas críticas, estos problemas empiezan a aparecer. La bonanza económica que se había dado al principio empieza a decaer.
se empieza a desatar una inflación, aparecen problemas a nivel externo, aparecen ahí unos conflictos políticos importantes con sectores de la política que nunca van a aceptar esta posición que tiene el peronismo de relación directa con el trabajador de las clases sociales más populares, ¿no? Los sectores que siempre se opusieron a él se empezaron a unir, se juntaron y en 1955 empezaron a hacerle no solamente las críticas, sino, digamos, verbales, sino también en la realidad. En junio, por ejemplo, de 1955 hay un intento de asesinato de Perón, pero lo hicieron mediante un bombardeo a la Plaza de Mayo. Bombardearon la Plaza de Mayo, murió muchísima gente ahí y Perón no falleció en ese momento y fue un atentado muy fuerte contra la democracia, en definitiva, ¿no? Esto hizo que se exacerbe, o sea, que se potencie la discusión, el debate que había entre los sectores adherentes al peronismo y contrarios al peronismo, y en pocos meses entonces esta posición ya no se pudo sostener y en septiembre de 1955 se va a producir el golpe de Estado que desplaza, que saca por la fuerza a Perón del gobierno y Perón se va a tener que marchar, se va a tener que ir al exilio, va a estar en el exilio durante 18 años, ¿sí? Bueno, este es un pantallazo muy general del periodo del peronismo, un gobierno que estuvo 9 años en el poder, pero que dejó una marca muy importante en la sociedad argentina. Ya vamos a ver más adelante todo es lo que significó el peronismo, la importancia que va a tener en los gobiernos que vengan. Por eso es muy importante que traten de entenderlo, por lo menos de entender más o menos su esencia, su sentido. Yo les voy a dejar también en el trabajito otro documental un poquito más largo y por ahí más con imágenes, que es un documental del canal Encuentro, con el que también se van a poder apoyar para entender algunas cosas. Se los dejo aparte también porque, bueno, quería de todas formas hacerles esta charla para que por ahí, escuchándome, más o menos me vayas entendiendo, pero el otro documental también les va a aportar muchísimas más cosas para poder completar el trabajito. Bueno, ¿saben qué? Me pueden consultar, me pueden preguntar cuando quieran y bueno, nos vemos ahí en las Classroom o en algunos casos en los mails. Chicos, un saludo para todos.